Padre mío, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre mío, en cada uno de mis hermanos, en mi vida, en mi familia, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por lo que tú has permitido hasta este punto, mi Dios, en la vida de cada uno. Gracias por lo que nos has dado y también por lo que no nos has dado, mi Dios, porque tu misericordia y tu provisión es la que nos sustentan, mi Dios. Te pido que en esta mañana, mi Dios, sea tu palabra hablando en la vida de los corazones de mis hermanos y de la mía, Señor. Que prepares tú la tierra, Padre mío, esa buena tierra, mi Dios, en nuestras vidas. Y que tu semilla, que será tu palabra, mi Dios, no caiga fuera de esa tierra. Que no caigan las rocas y que no se le lleven los cuervos, Padre mío, al salir de esta congregación, Señor. Sino que sea bien plantada, Padre mío, y que el crecimiento lo des tú y el fruto, Padre mío, sea a través de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Padre mío, te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra sea la que escudriñe, mi Dios, en nuestros corazones y la que nos examine y la que nos confronte, Padre mío, con tu verdad, para poder así tener un cambio verdadero en nuestras vidas, Señor. Esforzándonos día con día, Señor, a lo que tú nos has llamado, y que sea así, Padre mío, de ahora en adelante y para siempre. Gracias por tu misericordia, mi Dios, por tu amor y por tu provisión. Ponemos todo eso en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien. Quienes quieren ir apuntando, los que tienen el buen hábito de ir apuntando todos los sermones que se van dando en esa congregación, les recomiendo que tomen nota, en determinado momento. La palabra de Dios siempre es buena dentro y fuera de tiempo. Entonces, vamos a apuntar el título del sermón, el cual se titula De lo útil al desecho. De lo útil al desecho, y va a estar basada en 1 Samuel 15:23. Aún no le vamos a dar lectura. Ubiquen nada más por ahí la cita bíblica. Repito, de lo útil al desecho, 1 Samuel 15:23. Cuando estamos hablando de algo que es útil, haciéndonos alusión a un artículo o hasta a una persona, sabemos que nos referimos a algo que es de buen provecho, a algo que nos beneficia o que nos va a llevar a ese bien en común, por el cual va a ser algo provechoso para todos nosotros o para un fin. Recordemos que siempre lo que es útil genera y generará buenos frutos. Mas, sin en cambio, lo que está en el desecho, lo que es el desecho son esos objetos, hablamos de objetos, que ya han sido trabajados, pero que a la vida actual o en la vida de cada uno, esos desechos estorban y ya no suman, sino son un obstáculo para aquello que queremos hacer y lograr. Son tanto así los desechos que muchas de las ocasiones ya no se pueden ni reciclar, ya no se puede dar esa segunda oportunidad. Todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos a poner ese ejemplo de que hemos adquirido un artículo electrónico a lo largo de nuestra vida. Y esos artículos, ¿de qué siempre vienen acompañados? De un librito que es el manual o las instrucciones, ¿cierto? Todo artículo nuevo hasta este punto de la actualidad viene con unas instrucciones en las que se especifica el cuidado, el correcto uso y de lo que no se debe de hacer para ese producto, para que funcione para lo que está hecho en 1, 2 o 3 años. Claramente no compramos algo nuevo para que se eche a perder a la semana o a las 2, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas instrucciones o con ese manual? Lo agarramos y lo tiramos a la basura. Agarramos solamente el objeto o el artículo que nos es de importancia, lo separamos y lo demás lo consideramos un desecho o una basura. Pero no nos damos cuenta que al tirarlo, no nos estamos dando cuenta de varias situaciones o de varias circunstancias por las cuales nos va o nos quiere advertir el cuidado y las instrucciones para ese artículo que acabamos de agarrar. ¿Qué pasaría si con ese celular que acabamos de adquirir lo sumergimos al agua para querernos sacar una fotografía en la alberca o en el río y no nos dimos cuenta de que no era resistente al agua? ¿Y qué decimos? Rayos, ya se me echó a perder. Y corremos rápidamente a ver la caja que guardamos muchas veces del celular, o queremos buscar las instrucciones en la basura para ver por qué razón no aguantó sumergirse abajo del agua y se nos echó a perder. Y muchas de las ocasiones, en nuestra sabiduría, empezamos a decir: yo sé que metiendo en el arroz se le sale la humedad y puede llegar a funcionar. Yo conozco a tal persona, yo conozco a tal técnico que lo puedo llevar y lo puede solucionar. Es ahí cuando nuestra debilidad a de haber tirado ese manual
nos damos cuenta que realmente nos hizo mucha falta y se echa a perder el producto. Pero ¿por qué no recorremos, cuando sucedió eso, por qué no recorremos a que apliquen una garantía? ¿Por qué razón? Porque sabemos que no fue culpa del producto, sabemos que fue nuestra negligencia al no haber entendido y al no haber leído las instrucciones para darle el correcto uso. No podemos aplicar una garantía y el producto se echó a perder. Y no hay nada más que desecharlo. Pero no solamente hay un producto que se echa a perder por nuestra negligencia, también hay artículos, hay celulares que se echan a perder y dejan de funcionar porque así estaba predestinado. Porque estaba predestinado que a cierto momento iba a morir ese celular al poco tiempo. Pero no sucede de un día para otro. Van sucediendo etapas en las cuales va perdiendo la funcionalidad ese artículo hasta que llega el momento de que ya no sirve. Por ejemplo, en algún día puede esa tecla prender y apagar y puede agarrar cuando quiere y cuando no quiere no. Al siguiente día esa pantalla del celular puede prender y apagar, ponerse borrosa y al cuarto o quinto día deja de funcionar como tal. Decidimos dar una segunda oportunidad y ahí sí aplica una garantía, ¿cierto? Porque no fue problema y negligencia de nosotros. Fue una mala calidad del producto. La llevamos con el técnico que sabe específicamente qué partes quitar y qué partes poner nuevas para que el artículo funcione como debe de ser. Pero ¿qué pasaría si a las semanas, a los 3, 4, 5 días o 7, vuelve a regresar al mismo estado con el que le llevamos al técnico? Es ahí cuando valoramos si realmente vale la pena seguir perdiendo el tiempo en ese celular o desecharlo para adquirir un celular que cumpla con nuestras especificaciones, con nuestro criterio para el día con día. Hoy vamos a conocer cómo esas instrucciones, llamada la palabra de Dios, son fundamentales para nosotros que nos llamamos cristianos, que nos llamamos hijos de Dios. Son fundamentales. Y hay ocasiones en las que, aunque se nos dé esa segunda oportunidad, como el celular que falló por un defecto de fábrica, regresamos inconscientemente o conscientemente al mismo estado en el que nos encontrábamos, como cuando fuimos llevados al técnico a que nos compusiera. Hoy valoraremos y hoy veremos, a través de la palabra de Dios, cuáles son esas funciones que se han ido deteriorando con el paso del tiempo y en las cuales debemos tener cuidado, sumo cuidado y atención para no correr el peligro de ser desechados de la mano de Dios. Para esto vamos ahora sí a dirigirnos a 1 Samuel 15, 23. Y dice así la palabra del Señor: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿A quién está hablando en este punto? ¿A quién se está desechando? ¿Quién a quién le está diciendo y cuáles fueron las situaciones que lo llevaron a un desecho? Hoy vamos a entender a través de la vida del pueblo de Israel y de la vida del que fue su rey, su primer rey de Israel, Saúl, qué fue lo que hicieron y cuáles fueron esas fallas, una tras otra, que provocaron que el rey Saúl fuera desechado delante de la presencia de Jehová. Vamos a detectar, vamos a ver 3 puntos, 3 fallas dentro de los versículos que vamos a ir leyendo a continuación, y me gustaría que tomaran nota, que todos tomáramos nota o que lo memoricemos y se quede bien sembrada esa semilla. El primer punto, el primer fallo se llama inconformidad. Para esto vamos a ir a 1 Samuel 8, del 1 al 7. Y dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo y primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue.
como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Inconformidad. ¿Por qué llegamos a este punto de una inconformidad del pueblo de Israel, que llegó a la suma solicitud mala ante la presencia de Jehová, pero que en su misericordia y en su sabiduría ya estaba predestinado a que esto iba a suceder? La inconformidad, aquí la encontramos de dos formas. ¿En cómo y en quiénes? La primera inconformidad va dirigida de los ancianos y del pueblo hacia los hijos de Samuel. Porque ¿qué estaban haciendo los hijos de Samuel? Estaban pervirtiendo el derecho, estaban permitiendo el soborno, y ellos eran las personas que juzgaban con rectitud y con temor a Jehová, mas sin en cambio no lo hacían. Era algo que estaban viendo a simple vista, por comentarios o por experiencia propia que ellos estaban viviendo. ¿Era algo cierto? ¿Era algo verídico? ¿Estaba sucediendo? Sí, no era algo que estaban inventando. Esa era su inconformidad número uno. Nosotros, ¿cómo podemos tener ese tipo de inconformidades? Ciertamente, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de este peregrinaje que hemos vivido y llegados a este punto, hemos visto de una o varias situaciones ese tipo de inconformidad a como la vivieron los jueces de Israel y el pueblo de Israel. En situaciones en las que realmente se estaban viviendo situaciones que no eran buenas delante de la presencia de Dios Todopoderoso y que realmente nuestros ojos lo veían, no nos decían, no eran chismes ni calumnias, era realmente lo que estaba sucediendo. Pero aquí el pueblo de Israel, cuando lo vio, y los jueces, no dijeron: te pido, Samuel, ante la presencia de Jehová, que los restauremos. Ellos no buscaron una restauración de sus hijos, ellos buscaron una destitución total de su cargo. Nosotros, cuando vimos esas circunstancias en el tiempo adecuado de nuestra vida que pasamos y que vivimos, ¿qué hicimos? ¿Destituimos o se buscó una restauración? Y tal vez no hicimos lo que se tuvo que haber hecho delante de la presencia de Dios, pero para eso es esta palabra, para que de ahora en adelante sepamos lo que se tiene que hacer. Tal vez lo sabíamos, pero las personas, el ambiente, no permitían que se formara una restauración. Pero Dios, que ve el corazón justo de nosotros, intentando hacer lo correcto, en su misericordia, logra apartar de los malos caminos a los que buscan la misericordia y su justicia. No tenemos que buscar la destitución, tenemos que buscar siempre la restauración. Gálatas 6:1. Vamos para allá, por favor. Y dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nos manda a esa restauración para esa persona que tenga que ser restaurada, que ante los ojos de la congregación, hablándose de la iglesia, esté haciendo cosas perversas delante de la presencia de Dios. Y nosotros, nos dice a nosotros, que somos los espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre y que te consideres a ti mismo. Ninguno de nosotros está exento a que hagamos alguna mala práctica, pero sabremos que para la misericordia de Dios tendremos a un hermano dándonos el apoyo, restaurándonos. No significa que tienes libro abierto y carta abierta a hacer malas prácticas. No, eso no lo está diciendo. Pero considerémonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Esa es la primera inconformidad visible por la cual el pueblo de Israel pedía una destitución. ¿Y cuál fue la segunda inconformidad dentro de estos mismos versículos? Si nos damos cuenta, primeramente dicen: porque tú has envejecido. Fueron a Samuel y dijeron: porque tú has envejecido. ¿Qué edad tenía Samuel en aquel entonces? 60 años. 60 años tenía, y ellos veían no las malas prácticas, porque realmente Samuel no estaba haciendo malas prácticas delante de los ojos de Jehová.
El pueblo vio ante su parecer y ante su juicio, mediante sus ojos, que Samuel ya no era apto para ciertas circunstancias, hablándose de la guerra. Recordemos que los reyes combatían junto con el pueblo del ejército en esas guerras. Dijeron, tal vez tiene 60 años, ya no va a ser contundente su fuerza, su esfuerzo delante de nosotros para que nos guíe a la victoria con la ayuda de Jehová. Vieron su parecer, no vieron una mala práctica, vieron su parecer. Y para terminar y para asegurar de que Samuel no metiera sus manos al fuego por sus hijos, dijeron, y tus hijos andan en malos pasos y no siguen tu camino. Lo desarmaron totalmente. Ni siquiera pidieron esa restauración que comentamos hace un momento. Ellos querían realmente destituir a ambos, a sus hijos y a Samuel, delante de ellos, que ya no juzgaran al pueblo. Pero no se dieron cuenta de que no eran las personas las que hacían el juicio para el pueblo de Israel, sino a quien estaban desechando. Estaban desechando a Jehová, que es el que hablaba a través del profeta. No se dieron cuenta de eso. Ahora bien, nosotros ciertamente hemos tenido inconformidades que son visibles, pero más peligrosas son esas inconformidades que son a nuestro parecer, que son porque yo creo que está sucediendo esto, que son porque yo creo que ante mis ojos y ante mi juicio esto no se debe de ser así. Y de muchas formas se puede estar presentando esa inconformidad en nosotros o en cualquier iglesia de Cristo. Tanto así que cuando venimos entrando y vemos quién va a predicar, decimos, entra una inconformidad. Que cuando vemos quién va a ser el encargado de la alabanza en dirigirla, decimos, se me hubiera gustado que fuera tal persona. Que nos estamos inconformando, que somos inconformes tanto del que hace la limpieza como tanto del que toma las decisiones para la congregación, porque para nuestro parecer debería ser otra persona. Pero ¿qué creen? Esa persona no dice, yo puedo ejecutarlo. Simplemente juzga al parecer y ejecuta una acción mala y que mediante su consideración es buena, pero no tiene nada bueno, así como hicieron el pueblo de Israel y los jueces de Israel. Cuando esa persona que juzga a su parecer no está viendo y no está desechando a la persona, al hermano, no está desechándolo a él, está desechando a Cristo Jesús en su vida. En aquel tiempo, Jehová hablaba a través de Samuel, según desecharon a Samuel, pero desecharon a Jehová. En esa actualidad, todos y cada uno de nosotros servimos porque Cristo Jesús nos cambia y mora en nosotros el Espíritu de Dios. Y cuando decimos y menospreciamos y desechamos a una persona por nuestro razonamiento, que es erróneo, desechamos a Cristo Jesús en la vida del hermano, porque es Cristo el que está obrando en él, no son sus fuerzas, porque esa persona ha entendido 2 Corintios 5:15. Vamos para allá. Porque él entendió y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El objetivo, la misión, la visión, lo que nos motiva no debe de ser nuestra convicción y lo que creemos, porque ya no vivimos para nosotros, no nos pertenecemos, le pertenecemos a aquel que murió y resucitó por nosotros. Esa persona que se esfuerza, que ciertamente tiene errores, pero no graves delante de la presencia de Dios, ciertamente lo está haciendo de todo corazón, lo está haciendo por agradecimiento de lo que Cristo hizo por él. Y no es bueno que nosotros en cierto momento desechemos lo que él hace, porque recordemos que no es la persona, sino Cristo Jesús que mora en su vida. He aquí ese celular empieza a fallar, como si nosotros fuéramos ese celular. Empieza a fallar esa tecla que cuando quiere agarra y cuando no quiere no, y que parpadea, prende y apaga, pero cuando se asoma a ver a las demás teclas de ese celular,
quiere que funcionen a su parecer. Y quiere que funcionen a su parecer para que todo el celular no sea desechado y él siga siendo contemplado dentro de las pocas funciones que puede cumplir. Aquí es donde la inconformidad debemos analizarla cada uno de nosotros, en qué punto la hemos hecho y ver si aún la hemos ejercido para hacerla a un lado. Vamos al segundo punto. Retomando un poco el contexto histórico de que cuando Israel pidió un rey, por la situación que acabamos de mencionar, a este punto, número 2, que vamos a ver, ya tenían su rey. Jehová en su misericordia les dio como rey a Saúl. Se dice que era un joven de hombros arriba, es decir, que era muy alto. Y dice que era de buen parecer, que no había en Israel ni siquiera uno solo que se asemejara a él. Jehová les había dado a un rey conforme a su corazón. Ellos querían todo lo contrario a un anciano. Querían a un joven formidable, de bien parecer, corpulento, que peleara las batallas y los guiara en las victorias. Y Jehová se los dio, les dio su rey. Pero Jehová les advirtió, les dijo, el rey va a hacer esto y esto con ustedes y con sus hijos. Y también les advirtió que si aún teniendo un rey no seguían y no buscaban el consejo de Jehová, tanto su rey como el pueblo iban a perecer. Pero no quisieron escuchar a Jehová a través de los labios de Samuel. Vamos a 1 Samuel 8, 19, 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá de delante de nosotros y hará nuestras guerras. Jehová ciertamente nunca faltó en alguna de estas situaciones que ellos exigían. Nunca faltó en lo que ellos pedían que esa persona hiciera con ellos. Siempre los guió en la victoria, siempre peleó por ellos, siempre estuvo con ellos. ¿Recuerdan cuando platicamos acerca del estudio? Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón. Quería que recordáramos todo lo que hizo. Quería que recordaran el pueblo de Israel todo lo que había hecho Jehová, los milagros para que fueran libres. Pero no se acordaron. No se acordaron y quisieron a un rey, porque como todas las naciones así lo tenían, ellos también querían ser igual que todas las naciones. Ellos eran la única nación, Israel era el único hasta ese momento que era gobernado por el profeta y por la voz de Jehová. Pero dijeron, no te queremos, queremos a un rey de carne y hueso igual de imperfecto que nosotros para que nos guíe y que según ellos los iba a llevar a la victoria. El segundo punto que vamos a ver es la falta o la pérdida de confianza en Dios. Esa es la segunda situación en la cual ese celular empieza a fallar, empieza a ponerse la pantalla borrosa, se empieza a prender y apagar. Para esto, y para ver dónde está y dónde estuvo la falta de confianza en Jehová, vamos a 1 Samuel 13, del 1 al 14. Recordemos, ya estaba el rey, el pueblo ya sabía, porque Samuel lo había presentado y Samuel se despidió. Y para retomar el primer punto de que realmente Samuel no había hecho nada malo, él en su despedida les dijo, estoy aquí y díganme qué falta he tenido. Y todo el pueblo dijeron ciertamente ninguna. Es decir, realmente Samuel no había fallado. Ciertamente fue su parecer lo que los llevó a esa solicitud. Ahora, a este punto que vamos a descubrir, que vamos a iluminar, que Cristo nos está iluminando, que fue la pérdida de confianza en Dios, vamos a leer 1 Samuel 13, 1 al 14. Y dice así, había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000
estaban con Jonatán, en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿En dónde encontramos la desconfianza y la pérdida de la seguridad? En Dios, en Jehová. Prestemos atención. Saúl, que ya era rey, ya había gobernado por unos años, escogió ¿a cuántos hombres? A 3,000. 2 estaban con él en 2 partes, y 1,000 se fueron con su hijo Jonatán. Jonatán atacó la guarnición de los filisteos, y ¿qué vemos aquí? Los filisteos se levantan. ¿Cuántos se levantaron? Versículo 5. 30,000 carros, es decir, 30,000 carros y 30,000 hombres. 6,000 hombres a caballo, 6,000 caballos y 6,000 hombres. Y pueblo numeroso como las arenas que está a la orilla del mar. No nos dan un número, pero al momento de decir numeroso como la arena que está a la orilla del mar, nos damos cuenta que era un número formidable. Era un ejército numeroso contra los 2,000, 3,000 que conformaban al ejército de Israel. Y cuando vieron esto, el pueblo de Israel, su ejército, ¿qué hicieron? Ay, nanita, empezaron a huir. Entró en ellos, primeramente, la pérdida de confianza de que Jehová pelearía por ellos. Y se escondieron en muchos lugares, huyeron en cuevas, fosos, peñascos, rocas y cisternas. Pero hasta ese momento, aún se mantenía el rey Saúl firme, no se movía de Gilgal. Pero notemos que dice ahí que los que quedaron y los que iban siguiendo al rey Saúl estaban temblando, es decir, seguían atemorizados. De nada servía que estuvieran con Saúl, porque estaban atemorizados ante lo que estaban viendo sus ojos. Todos nosotros, ciertamente, nuestra vida, si se puede decir, está hecha de pruebas. De pruebas cuando aún éramos del mundo y de pruebas más aún cuando vivimos para Cristo. Porque sabemos que tenemos que ser pulidos como ese diamante que quiere llegar a la perfección y duele. Y son bastantes pruebas, así como cuando el ejército de Israel vio al ejército de los filisteos. Creemos que ese problema es numeroso y no hay solución. Y cuando huimos a esas rocas, peñascos, cisternas, huimos a lugares
que no son los brazos del Padre. Huimos a esos lugares, a esas amistades, a esos consejos terrenales, a ese parecer propio que creemos que nos va a dar la solución. Huimos ante la adversidad. Formamos parte de ese pueblo cobarde que huyó cuando vio la prueba difícil. No nos acordamos que en nuestras vidas, a lo largo de esa vida a que nos ha traído hasta este punto, Cristo nos ha llevado de victoria en victoria. Analicen, piensen, cuáles han sido las pruebas que hemos estado viviendo día con día y que hasta este momento todas esas pruebas fueron victoria. ¿Fueron victoria en nuestro parecer? No. Fueron victoria en el parecer y en la misericordia de Cristo Jesús, pero que nos han traído hasta este punto en el cual seguimos tú y yo con vida y de la mano y agarrados de la gracia del Padre. Tenemos que acordarnos cuando tengamos ese punto en el cual digamos, ¿a dónde corro? Cuando digamos, voy con mi hermano, voy con mi papá, voy con mi conocido, voy con mi amigazo. No hagamos eso, porque estamos huyendo de la adversidad. Tenemos que doblar las rodillas y tenemos que buscar primeramente el consejo del Padre. El Padre en su misericordia pondrá las ventanas, las puertas y los instrumentos que Él crea conveniente para que nos dé el consejo. Pero ¿por qué muchas veces huimos a ese mal consejo y terminamos peor? Si estábamos decaídos ante ese consejo que creíamos que iba a ser el correcto, terminamos en el piso y más frustrados de que como cuando llegamos. Cuando doblamos la rodilla, creamos una comunión. Cuando hay falta de comunión de nosotros hacia nuestro Creador, es por eso que tomamos decisiones erróneas. No hay la costumbre de preguntarle antes al Padre. Nos dejamos llevar y guiar por nuestras convicciones erróneas. Y peor aún, por las convicciones o comentarios que te dan tus amistades. Busquemos siempre el comentario y la ayuda del Padre. ¿Cómo? Leyendo, escudriñando la palabra, viendo, nutriéndose, buscándole en oración. Hasta ese punto el pueblo de Israel ya estaba temeroso y se fue. ¿Pero qué causó que Saúl tuviera temor? ¿En dónde puso su mirada Saúl? En el número. ¿Se acuerdan también que vimos eso? Recuerden lo que hizo Jehová con Faraón, que el pueblo lo que Josué había dicho que iba a ser conquistado, no pudieron por diferentes circunstancias. Ellos también probablemente vieron el número, vieron la edad, al igual que como acá. Y Saúl puso sus ojos en el número de los que ya se habían ido y viendo las patitas temblando de los que estaban atrás de él. Y es por eso que llegó a una conclusión suya, porque aquí dice que él se dijo a sí mismo en su entendimiento. No es que estuviera pasando, ciertamente estaban ahí, pero no venían avanzando. Él supuso en su mente que la decisión que iba a tomar era la correcta. Entró la duda. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. ¿Por qué estuvo parado en la brecha Saúl? Porque tenía la orden del Padre mediante la boca y la voz del profeta Samuel, que tenía que esperarlo ahí 7 días para ofrecer holocausto y ofrendas de paz. Y que a partir de ahí el profeta Samuel le diría qué es lo que seguía. Pero él no lo hizo. Vamos a ver dónde está esa instrucción que les acabo de mencionar. 1 Samuel 10:8. Luego bajarás de delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y nos transportamos ahora a esa situación, que él estaba esperando, pero Samuel no llegaba y el pueblo se desertaba. ¿Qué empezó a sentir el rey Saúl? Temor, desconfianza, miedo, una impotencia, claramente, y tomó su decisión. Nosotros hacemos muchas veces como el rey Saúl.
Tenemos una indicación que debemos de esperar confiadamente la respuesta del Señor. Pero cuando decimos, y porque a nosotros nos surge la respuesta, decidimos hacer lo que bien nos parece. Y retomo el punto de la comunión, una comunión ferviente y que tu copa rebose siempre. Cuando no tienes una respuesta, ¿por qué crees que es? ¿Crees que sea que porque tienes una buena relación con Cristo? Las amistades lejanas, ciertamente de vez en cuando y cuando se acuerdan, se mandan un mensaje. Así está representada en nosotros muchas veces esa amistad y esa comunión con Cristo. Cuando realmente estamos fortalecidos de su mano, de su presencia y de su espíritu, Cristo que está en nosotros y que nos ayuda en nuestras batallas, nos da la pronta respuesta. Pero cuando no es así, nos pasa lo que como al rey Saúl. Nos desesperamos. Yo quiero la respuesta ya. Dios, hacen esto. Ay, Padre, donde habla la Biblia, tú me vas a hablar y me vas a dar la respuesta. Y pum, creen que es magia. Creen que es a su parecer y a su criterio. Y así no es. Es por eso que debemos estar siempre en una sincera y verdadera comunión. Para que cuando vengan estos momentos de que queramos una respuesta, realmente sea en el tiempo de Cristo. Y saber esperar. Aquí Saúl no esperó, tomó su decisión y no solamente tomó una mala decisión para sí, sino que también usurpó el lugar del sacerdocio que era Samuel y ofreció él el holocausto y las ofrendas de paz, porque venía el ejército contra él, según su pensamiento. Saúl puso la confianza en el número de personas con las que contaba. No recordó que era Jehová quien pelaba por ellos, y que no era el ejército, ni su destreza, ni su fuerza, ni el número, los que le daban la victoria al pueblo de Israel. Primera de Samuel 11, 5, 6. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Por qué Saúl también llegó a ese momento? ¿Acaso desconocía el poder de Jehová en su vida? No. Él ya lo había experimentado de una forma impresionante. Vamos para allá. Primera de Samuel 11, 5, 6. Y dice así: y he aquí Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Aquí, Saúl experimentó la investidura del Espíritu de Dios. Conocía de lo que era capaz el Padre de hacer contra los que estaban en contra del pueblo de Israel. Pero en vez de tomar esa confianza y de retomar, Padre, como tú hiciste en aquel tiempo contra el pueblo, tú estuviste ahí conmigo y ganamos, así haz ahora. No lo hizo así, hizo todo lo contrario, se olvidó. Y por eso hizo eso. Vamos para 9. 13:9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. Vamos más para abajo, vamos al 12. Dice: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Todavía dice: me esforcé pues y ofreció holocausto. Esa no fue la indicación. La indicación fue clara y precisa: espérame ahí 7 días y hasta que yo llegue. No fue: si a tu parecer ves que yo no llego, haz lo que tú creas conveniente. No fue esa la indicación. Es hasta este punto donde ese segundo fallo entra en nuestras vidas. Primeramente, la inconformidad que acabamos de mencionar y los diferentes tipos de inconformidad. Y después entra la desconfianza. Imaginémonos a esa persona y pongámonos en esos pies. Perder la confianza. Es ahí cuando esa pantalla del teléfono empieza a parpadear. Llevamos 2 pasos de 3 para ser desechados.
¿Cuál fue ese tercer paso en el pueblo de Israel y en el rey Saúl que realmente hizo que fueran desechados delante de la presencia de Jehová? Vamos para allá. Primera de Samuel 15:1. Para este punto, ¿recuerdan el teléfono que falla por defecto de fábrica y que lo llevamos con una garantía con el que lo realizó para que lo componga? Pues aquí llega ese mismo ejemplo. 12:1. Dijo Samuel, 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Tuvo esa segunda oportunidad. Tú y yo no hemos tenido menos de 3 oportunidades. Ciertamente hay una oportunidad convincente que nos marcó y que nos selló con el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero hemos tenido error tras error, tras error y tras error y tras error. Pero el Espíritu Santo nos dice, nos destapa eso en lo que estamos fallando y tenemos otra oportunidad. Y tenemos otra oportunidad y tenemos otra oportunidad. Aquí esa oportunidad se la estaba dando el Padre, Jehová de los ejércitos, mediante el profeta Samuel, que va con Saúl y le dijo, Jehová me envió a que te ungiese por ser rey sobre su pueblo. Pero le dice, y yo me imagino a Samuel enérgicamente, porque entendemos que Samuel quería mucho al rey Saúl. Ahora pues está atento. Me imagino, escucha bien la instrucción, escucha bien lo que dice. No hagas otra vez tu parecer. Escucha, pon atención y ejecuta lo que el Padre te va a decir ahora mismo a través de mis labios. ¿Y qué dice? El 2, 15:2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ahí viene la instrucción. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, camellos y asnos. ¿Creen que fue una indicación bastante clara y precisa? A mi parecer, sí. Porque a un inicio dice en el 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Cuando dice todo es todo. Y después va paso por paso qué es lo que tenía que destruir. Nosotros tenemos indicaciones claras y precisas que son la palabra de Dios. Y que no tenemos que pensar nuestra forma de decisión de cómo hacerlas. Cristo nos habla específicamente en su palabra cómo se deben de ejecutar. Ahí está el Padre diciéndonos, aquí está tu segunda oportunidad. Ahora ve y cumple mi palabra. Ahora ve y haz esto que estás leyendo. Ahora ve y haz esto que te están enseñando. Ahora ve y haz esto que estás aprendiendo. La palabra es precisa, infalible. Pero ven aquí un tema en el cual, como humanos, nosotros también caemos muchas veces. ¿Qué creen? La orden que fue dada al rey Saúl por parte de Jehová, mediante la palabra del profeta Samuel, la orden no fue realizada conforme lo que se lo mandó. 1 Samuel 15, 8 y 9. ¿Y qué hizo después de la orden que se le dio? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de sus ovejas, y lo mejor del ganado, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir. Y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.
Ah, bueno, o sea, vaya, ya con eso estás perdonado. Obviamente no. Él tenía la indicación de destruir a Agag. ¿Y qué fue lo que hizo? Le perdonó la vida. Dijo, destruye pero sí mató a todo el pueblo. Está excusado, ¿no? Y dice que no, que matara a todos los animales. Mató todo lo vil y despreciable, pero lo mejor de lo mejor yo lo aparté. Es cuando creemos que nuestras decisiones son correctas, que a nuestra interpretación lo que nos es mandado, cuando lo meditamos nosotros en nuestra carne y en nuestras equivocaciones, las ejecutamos y estamos haciendo mal la instrucción del Padre. Y dice así, ok. Se interpuso la decisión carnal de Saúl para no llevar a cabo las instrucciones de Jehová. Pero no quiso aceptar esa culpa de que él, y solamente de él, era el error, sino que también culpó al pueblo. A nosotros individualmente está la instrucción dada. ¿Cómo nos veríamos como siervos delante del Padre, delante de Cristo? Que tanto decimos que queremos ser siervos que no tengan nada de qué avergonzarse delante de la presencia y que le digamos, pues es que como mi hermano, pues es que como el líder, pues es que como la iglesia hacía esto, pues yo no lo hice. Y como ellos hacían el otro, pues yo mejor hice esto. Ah, ok. O sea, tú creías que la salvación era en conjunto, era porque los demás hacían. ¿Quién no te dio un criterio? ¿Quién no te dio un pensamiento? ¿Quién no tenías la posibilidad de poder tener una comunión conmigo y preguntarme a mí si estaba correcto lo que ibas a hacer? No aceptó su culpa. Muchas veces no aceptamos la culpa de lo que hacemos, porque la orden fue dada al rey Saúl. Y como era el rey y que él era el que gobernaba sobre el pueblo, no dijo, ve y pregúntales lo que te parece o lo que les parece correcto. Ellos no hicieron eso. Y vino el profeta Samuel a confrontar a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué razón? 15:11. 15:10, perdón. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Es decir, le dolió, se alteró. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Imaginémonos, yo me hacía este mismo comentario en mi vida, que Cristo dijera, me pesa haber puesto a Jorge en tal puesto. Me pesa haber puesto a Jorge en este punto, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Qué gran error, qué gran error cometió el rey Saúl que le pesó al padre haberlo puesto como rey. Porque no se rebeló en contra de una persona, se rebeló en contra del mandato de Jehová, en contra de la palabra. ¿Y qué dijo? Vamos para el 13. Dice así. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido toda la palabra de Jehová. Él pensaba que había hecho bien. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y ahí viene la excusa. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, fíjense en esta palabra, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Él creía que por esa cosa pequeña ya había cumplido la palabra que fue dada a él. Y aquí estamos viendo que él no asume, ciertamente tuve la culpa, sí, tienes razón. El pueblo no mandaba el rey, obedecía en la orden del rey.
Aquí no hay excusa de que algún líder diga, es que la iglesia quiso esto. La iglesia a cargo de quién está, del pastor que en su misericordia Cristo puso para que las pastoreara y les diera buenos pastos. Es que las ovejas quisieron comer piedras, entonces pues le di piedras. Ah, no, no fue mi culpa. Ellos quisieron irse al barranco y se fueron al barranco. Ah, ok, o sea, no te di la orden a ti de que hicieras esto y el otro. O sea, te importó poco la voz y la orden que te di que ejecutaras, pero él en su necedad decía, he cumplido la palabra de Jehová, mas en cambio estaba mal. Y lo peor de todo es cuando Saúl le dice a Samuel, pero guardamos lo mejor de lo mejor de las ovejas, de todos los animales, para, para ofrecerle holocausto a Jehová, a tu Dios. Ciertamente aquí vemos que desde antes en el corazón de Saúl no reconocía a Jehová como su Dios, porque si no, no hubiese dicho esas palabras a modo de excusa, a Jehová tu Dios. Nunca dijo a Jehová mi Dios y soberano, nunca dijo nada de eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto esas palabras en nuestra boca refiriéndonos a que Cristo es tu Dios? ¿Por qué? ¿Por qué pudo haber sucedido eso? ¿Por vergüenza? ¿Porque tuvimos vergüenza, tal vez? Sí, ciertamente. ¿Ha sucedido? Yo creo que sí, en la vida de todos. Pero de ahora en adelante debemos de reconocer siempre que Cristo es nuestro Dios. Porque así como lo reconocemos, Él nos reconocerá. Y así como lo vituperamos y lo despreciamos, Él nos despreciará. ¿Qué nos conviene? ¿Hacernos los obsisos, hacer nuestro parecer y seguir en nuestra mente mediocre? ¿O hacer lo que Él quiere que hagamos? Porque es benéfico para nuestra vida. Todos nosotros tenemos que llevar a cabo las ordenanzas del Padre. No pongamos nuestro criterio para hacerlas. No pongamos obstáculos, no pongamos pretextos. No pongamos nuestro criterio. Y que cuando nos equivoquemos en algo que se nos mandó, así como hicimos nuestra voluntad para esa situación, ser humildes y tener los pantalones, dijeran, fájate los pantalones y reconoce lo que has hecho mal. Ten un poco de humildad dentro de lo que fue tu gran desobediencia y reconoce lo que hiciste mal delante de los ojos de Cristo. Y no eches la culpa a los demás, porque nadie tuvo la culpa más que tú, que no seguiste las instrucciones, que a las instrucciones de la palabra de Dios hiciste esto, lo despreciaste, porque según tú en tu poco entendimiento sabías lo que dice la palabra, porque transgiversas la palabra a tu conveniencia. ¿Y qué debemos de hacer dentro de las muchas ordenanzas que tenemos en la palabra? Arrepiéntanse, arrepintámonos y creamos. Amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y corazón. Amemos a nuestro prójimo con un corazón sincero, no con hipocresías. Bautícense los que no se han bautizado, porque es obediencia. Oren y aliméntense de la palabra de Dios vivo y verdadero, no cuando quieran o cuando tengan una necesidad. Es día y noche. Participen en la cena del Señor, porque recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Evangelicemos y enseñemos para que los de afuera, que tienen los ojos en tinieblas, puedan ver la luz. Y más aún, nosotros creyendo que a través de nuestros ojos, que es la lámpara de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, creemos que estamos en luz, mas sin en cambio estamos en tinieblas. Hasta este punto, los tres importantes que hemos visto a través de lo que pidió el pueblo de Israel y de lo que se ejecutó a través del rey Saúl, ¿qué entendemos?
¿Perder la confianza en Dios es bueno? ¿Que nuestras inconformidades nos lleven a nuestras decisiones es bueno? Y más aún desobedecer, porque según nuestro criterio es lo que se debe de hacer, ¿es bueno? Y esto nos lleva a 1 Samuel 15:23. Porque como pecado la adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión es una actitud que empieza en nosotros mismos y que esa actitud muchas de las veces contamina a los que nos rodean, con los que nos llevamos. No nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero nos importa poco y les contaminamos el cerebro y los volvemos rebeldes delante de la presencia de Dios. No contra las personas, no contra el pastor, no contra el líder de alabanza, no contra los que organizan a la iglesia de Cristo. Se vuelven rebeldes delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Esa rebelión se define como volverse en contra de la autoridad que ha sido establecida. ¿Quién es nuestra autoridad? Cristo Jesús, que pone personas a cargo, claro, en su misericordia, y debemos obedecer por gratitud a la persona que Cristo ha puesto como líder de la iglesia. Debemos de saber obedecer, no porque no tengamos de otra, y ni modos lo hago. Es un corazón hipócrita. Debemos de hacerlo con toda sinceridad, con toda humildad y reconociendo que a quien servimos es a Cristo. Y dice, y como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Es una actitud donde se mantienen nuestras ideas. Lo que hemos visto, la idea, mi pensamiento, mis opiniones, mis deseos, incluso en las acciones o razones que son convincentes. Aun aunque te digan 10, 20, 40, 50 personas, es que así debe de ser, y tú en tu rebeldía, en tu rebelión, en tu obstinación, bajo tus propias ideas, deseos y opiniones, decides ir en contra de ellos, aún en contra de razones convincentes. Y pensemos en qué momento hemos sido rebeldes, en qué momento hemos sido obstinados, en qué momento ha entrado la hipocresía, en qué momento ha entrado ese pensamiento de que, pues sirvo porque, pues, ya. Ten cuidado, tengamos cuidado de que las inconformidades, punto número 1, no nos hagan tomar decisiones precipitadas. Número 2, no perdamos la confianza en Dios ante cualquier circunstancia. Y número 3, seamos obedientes. No a nuestro parecer, sino a lo que Cristo quiere en nuestras vidas a través de su palabra. Pónganse de pie. ¿Qué debemos hacer de ahora en adelante? Habiendo entendido estas situaciones y transportándolas a nuestra vida, que nuestras inconformidades sean resueltas de la mejor manera, para que no lleguemos a una conclusión y solicitudes erróneas, provocando un gran problema a futuro y en la misma congregación. ¿Buscamos ser una familia? Pues entonces comportémonos como una verdadera familia, no como desconocidos y no buscando nuestra conveniencia. Que en nuestras vidas exista verdaderamente una comunión de amor, porque ahora todos nosotros somos hijos de Cristo Jesús. Ya no nos pertenecemos, tenemos que vivir para aquel que nos limpió de toda inmundicia. ¿Cuántas veces hemos tomado esas decisiones conforme a nuestro parecer?
Ciertamente hemos visto errores graves en los demás, ¿verdad? Pero ¿estuviste ahí para restaurarlo o hacer como un leñador? Que porque por unas hojas que tenía contaminadas decidió cortar desde el tronco en vez de cortar solamente las malas hojas. No menosprecies el esfuerzo de los que buscan agradar a Cristo. Que no sea tu pensamiento criticando y poniendo en tela de juicio lo que hacen los hermanos. Porque ciertamente ellos sirven al Padre. No decaiga en ti la seguridad que tienes en Cristo Jesús. No flaquemos a la hora de la prueba. No veamos las herramientas o de lo que somos capaces según nuestras actitudes y según nuestras fuerzas y de lo que creemos que podemos hacer solos o con ayuda de alguien más. Pongamos, cuando estemos en esa situación, miremos al cielo y digamos, el socorro viene de los cielos, viene de lo alto, viene del Padre. Híncate y pídelo al Dios. Porque debemos de buscar su refugio y su consuelo. ¿Qué no ha de saber Él? Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere que hagas tú lo que tú crees conveniente. Porque Él nos da y nos ha dado instrucciones precisas y claras. Él demanda la obediencia. Si tus inconformidades te han impedido un crecimiento para agradar a Cristo, para agradar al Padre, si en los tiempos de angustia no has confiado en Cristo y al examinarte en este momento reconoces que no has hecho lo que Cristo te ha mandado a hacer, pues entonces es momento de pedir perdón. De que reconozcamos en ese momento que no nos hemos esforzado como debimos hacerlo desde un principio. Porque hemos dicho, somos una iglesia nueva, somos una congregación nueva. Sí, somos una congregación nueva, Iglesia Bíblica del Valle, y gloria a Dios por eso. Pero nosotros no somos nuevos en el Evangelio. No está bien visto la desobediencia al Padre, porque no desconocemos lo que Cristo nos mandó a hacer. No hay excusa, no hay un pero. Dile al Padre que aún tienes más por lo cual quieres servirle, que no quieres ser desechado aún, que tenga misericordia y que seas reconocido uno de esos puntos en tu vida, tu inconformidad con tus hermanos, con tu familia, en esta familia que somos en Cristo, que si en ese momento perdiste la confianza en Dios y te olvidaste de todo lo que hizo y que más aún has sido rebelde y obstinado, pídele que no seas desechado. Pídele que tenga misericordia nuevamente de ti, así como cuando te conoció en el estado en el que te encontrabas y en el que Cristo te restauró. Bien, vamos a orar. Padre mío, te damos gracias en este momento, Señor, porque tú has preparado la tierra, Señor, y tu mismo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, en mí y en mis hermanos, ha sido el que confrontó a través de tu palabra, Padre mío, de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. Padre mío, te pido perdón, que si en algún momento de nuestras vidas hemos encontrado y hemos tenido esa inconformidad contra ti, porque no fue contra el hombre, así como lo vimos hoy, sino que te desechamos a ti, sino que desechamos tu palabra, sino que desechamos tus órdenes, te pido que nos perdones, Padre mío. Porque si en nuestra rebelión, en nuestra obstinación, no solamente nos hemos afectado a nosotros, sino que hemos afectado las decisiones y comentarios de mi hermano, perdónanos, Padre mío. Perdónanos por haber perdido la confianza
en ese momento de angustia. Perdónanos por haber confiado en las palabras del hombre. Perdónanos por haber recurrido y haber pedido el socorro, así como lo hizo el pueblo de Israel en pedir un rey. Perdónanos por haber corrido con ese hermano creyendo que nos iba a dar el consejo certero, pero que lejos de eso salimos peor de que cuando llegamos. Perdónanos por no haber hincado nuestras rodillas al suelo, humillarnos y haber aceptado nuestro error. Ten misericordia de nosotros, Padre mío, y danos esa segunda oportunidad. Danos esa segunda oportunidad, Padre mío, así como se la hizo al rey Saúl, Señor. Pero ten misericordia de nosotros para que no caigamos en nuestro propio entendimiento a la hora de ejecutar las órdenes que tú nos das. No nos sueltes de tu mano, Padre mío, porque ciertamente nuestra mano se puede despegar de la tuya. Pero tú que eres soberano y misericordioso, agárranos con tu mano y no nos sueltes. Ciertamente no será un camino fácil y no será un camino plano. Habrán obstáculos, pero será tu mano la que nos guíe. Te damos gracias, mi Dios, por esta mañana, porque hasta este punto tú has sido fiel con nosotros. Porque más aún siendo fiel con nosotros, Padre mío, siendo imperfectos, has permitido que el sol salga para buenos y malos. Así también la lluvia, así también el respirar de cada uno de nosotros. Mi Dios, te pido que a partir de ese momento, esta semilla que tú has plantado en nuestras vidas, en esa buena tierra que tú preparaste, que tu Espíritu Santo y nuestro entendimiento la podamos regar. Que podamos regar esa semilla y que no crezca con adulteraciones. Que crezca a base de tu entendimiento. Tú dale el crecimiento, Padre mío, porque todo lo que te obedece tiene buenos frutos, porque seremos recompensados delante de tu presencia cuando hagamos las cosas como a ti te placen. Ayúdanos, tómanos y no nos deseches, Padre mío. Ten misericordia de nosotros, Señor, en cualquier situación. No queda más que darte las gracias, porque este pueblo agradecido reconoce, y hemos reconocido, Padre mío, que no hemos sido perfectos, más que aún nos hemos dejado llevar por nuestras decisiones. Y te damos las gracias, mi Dios, porque grandes cosas has hecho con tu pueblo, con esta iglesia, con cada uno de los que estamos aquí presentes en este momento y de los que próximamente en tu misericordia se han de unir a esta familia. Grandes cosas has hecho, Jehová. A ti es la gloria y la honra, Padre mío, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.